Saludos y con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Muy buenas noches, hermana María Arce. Buenas noches. Ella está, ya está en Costa Rica, pues, ¿no? Está en Costa Rica también, igual con nuestro querido Willy, Pastor Willy. Hoy lo llamé por teléfono, pero no me ha contestado, no sé qué pasó por ahí. María Mercedes, muy buenas noches también y bienvenida. Me goza sobremanera poder verlos. Entonces, ¿qué pasa? Hay un grupo interesante acá en el café, en este humilde grupo que no están bautizados. Y, y bueno, están inquietos pensando, preguntando qué se hace, qué se tiene que hacer, cuáles son los requisitos y esas cosas. Entonces, en estas noches vamos a estar explicando qué significa el bautizo de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, estuve ayer, claro, ayer en la tarde, conversando así de pasada con Pastor César Bracamonte. Entonces, en su grupo, en su congregación, también hay algunos hermanos que no están bautizados y que, bueno, les agradaría dar ese paso de obediencia, ¿no? Entonces, estas noches vamos a estar compartiendo sobre el bautismo. No es que eh, son las clases de bautismo, las lecciones de bautismo y luego tomar el examen y si calificas te bautizas y si no, no es así acá. No. Pero al menos el creyente tiene que tener, digamos, la idea clara de qué significa el bautismo. Dar el paso del bautismo, qué es, ¿no? De acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que vamos a tocar hoy día, mañana y probablemente el miércoles, para que los muchachos y las muchachas del programa, del café, estén listos para que puedan asumir ese paso del bautismo. Y si no se quieren bautizar, ya le pediremos al Señor que los recoja nomás, pues, no bautizados. Así que, eh, pastor, no sé, de repente hacemos un solo grupo con los de tu congregación para hacer una sola mancha y los bautizamos a todos por ahí. Puede ser, lo conversamos, pastor. Dicho sea de paso, pastor Migdonio, necesitamos que compartas una de esas noches por aquí. Nos agradaría que nos apoyes, por favor. Bien, familia, muy buenas noches a la familia maravillosa del Zoom. Ustedes son la razón de la existencia de este humilde programa. Nos goza mucho reunirnos, juntarnos. Cada noche, de lunes a viernes y sábado y domingo, siempre estamos pensando, orando por el grupo. Gracias por su amable sintonía, gracias por sus oraciones por nosotros, gracias por ser parte de este grupo tan interesante, tan importante para nuestro Señor. Estamos aprendiendo juntos. Cuando los hablo, muchas veces no los hablo como maestro al alumno, no, muchas veces los hablo desde un discípulo a otro discípulo. El que dirige muchas veces es un pastor, el que dirige a veces es solamente una oveja guiando otra oveja. Así de fácil, ¿no? Así de sencillo. Evitándonos, obviando los títulos rimbombantes, las jerarquías.
delante de nuestro Señor somos exactamente lo mismo. Hombre, mujer, blanco, negro, alto, bajo, gordo, flaco, en fin. Todos somos exactamente lo mismo delante de nuestro Señor. Cuando el Señor nos llame a su presencia, no nos va a preguntar de qué iglesia vienes tú. No, simplemente verá nuestros nombres escritos en el libro de la vida y pasaremos allí. Vamos a orar como siempre lo hacemos para comenzar esta noche nuestra primera clase sobre bautizo. Padre nuestro que estás en los cielos, amoroso Dios, en esta noche te damos las gracias por la vida que nos has dado, por el milagro de la vida. Señor, es un privilegio, es una bendición estar vivos en esta vida, en este tiempo, disfrutando, Señor, cada día, cada mañana, Señor, de tu compañía, de tu gracia, de tu favor. Gracias, Señor. Gracias por la sanidad que gozamos hoy. Gracias porque podemos darte a ti honor y gloria en esta noche. Arrepentir de nuestros pecados, sí. Reconocemos delante de ti nuestras faltas, nuestros errores, Señor. Y te pedimos que tú nos ayudes a caminar en rectitud, a caminar como conviene. Perdona todos nuestros pecados, Señor, y lávanos en tu sangre preciosa. Libéranos de toda carga, de toda opresión, de todo obstáculo del enemigo, de toda traba, Señor. Líbranos. Líbranos de las tentaciones del mundo, Señor. Líbranos de las tentaciones de la carne y ayúdanos a crecer espiritualmente de acuerdo a tu palabra, Señor. Gracias por este hermoso grupo. Bendigo a cada uno de ellos. Mi oración está con ellos cada día. Bendícelos, Dios, por favor, a los que a través del Zoom nos acompañan también, a los que nos acompañan a través del YouTube y a través del Facebook y últimamente a través de los shorts que estamos compartiendo cada día. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Aquí estamos para servirte, Señor, todos los días de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Una vez más, muy buenas noches y bienvenida, familia. Nosotros vamos a estar tocando esta noche, mañana y probablemente el miércoles eh, todo lo que se refiere al bautizo en agua. Existen dos tipos de bautizo. Hay un bautizo en agua y un bautizo en el Espíritu. Nosotros vamos a comenzar con el bautismo en agua. ¿Qué significa? ¿Dónde dice en la Biblia que tenemos que bautizarnos? ¿Quién lo instituyó? ¿Desde dónde comienza? Y todo es, si es eh, válido bautizar a niños recién nacidos. ¿Es bíblico o no es bíblico? Nosotros lo vamos a ir viendo en estas noches y vamos a comenzar en esta noche definiendo qué cosa es el bautismo. El bautismo en agua, mis hermanos, es un paso de obediencia. En principio, a mí me enseñaron desde el comienzo que el bautismo es un paso de obediencia. Es una muestra de que se quiere vivir una vida obediente a Cristo. Eso es lo que es el bautismo. Ahora, que tenga su significado espiritual y todo, por supuesto que lo tiene, ¿no? El bautismo en agua simboliza la confianza total del creyente y su plena dependencia en el Señor Jesucristo. Es una declaración, es una confesión pública. Cuando una persona, un creyente, toma la decisión, asume el paso del bautismo, es que está diciendo a todo el mundo, está diciendo delante de Dios Padre que está en el cielo, yo he aceptado a Jesucristo y estoy haciendo mi compromiso de seguirle, de servirle todos los días de nuestra vida. Es una confesión delante de Dios y delante del diablo, porque el diablo va a ver, los demonios van a ver que tú estás haciendo una confesión pública de que eres un creyente, de que eres un cristiano. Podríamos definir eso ahí nomás. Sin embargo, tenemos que, de acuerdo a la Biblia, dar las explicaciones correspondientes. No, decíamos que el bautismo en agua simboliza la confianza total del creyente y su plena dependencia en el Señor Jesucristo. El bautismo en agua es un mandato. En principio,
el bautismo es un mandato. El Señor Jesús lo instituyó y el Señor Jesús fue el ejemplo. Él es nuestro ejemplo, ¿verdad? Todos miramos a Él. Y Él se bautizó a los 30 años. Él tenía 30 años, no fue un niñito de 3 meses, de un año, de 2 años, no. Cuando uno asume la decisión de bautizarse es porque sabe el paso que está dando, sabe lo que estás haciendo, pero un niño no sabe, no sabe qué están haciendo. Ahora, el tema del bautismo en agua es sumergirse dentro del agua, sumergirse, no es echarle agua así por encimita, no, y decir, ya estás bautizado, eso no es correcto, eso no dice la Biblia, no enseña la palabra del Señor. El bautismo en agua es un mandato, decíamos, Dios lo ordena a sus ministros. El Señor Jesucristo en la gran comisión, cuando a sus discípulos les encarga la gran comisión, él ya iba a ser ascendido al cielo, sus discípulos estaban reunidos con él y como que les da el mensaje póstumo, les da la última directiva, porque él sabía que él iba a ascender al cielo ya no iba a estar con sus discípulos, ya no los iba a estar mentoreando, monitoreando, ya no, sino que ya daba paso al Espíritu Santo, que es el que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el día de hoy, ¿correcto? Entonces, ahí es donde el Señor Jesús le dijo a todos sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y ahí les dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán otras lenguas, tomarán en sus manos serpientes y si bebieren algo mortífero, no les producirá ningún daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Esa es la gran comisión, es la última directiva que el Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, le encargó a sus discípulos, a su entorno más cercano, a los que estaban con él, a los que él discipuló esos 3 años y medio. Entonces, el bautismo, hermano, es un mandato, es una orden de Dios. Y por eso es que cuando nos bautizamos, cuando un creyente se bautiza, es que está siendo obediente. Decíamos al comienzo que es un paso de obediencia. ¿Ya aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Excelente, gloria a Dios. Entonces el siguiente paso es bautizarse. En el bautismo tú estás haciendo una confesión pública, una declaración pública de que eres un cristiano, un seguidor de Cristo. Y el cosmos entero va a ver eso, va a registrar eso. Pareciera que no tiene mucho significado, mucha importancia, que es sumergirse en agua y salir y tal, pero espiritualmente lo tiene. Es importante el agua para vivir. Sin agua no vivimos, ¿verdad? Es importante saber de que nuestro cuerpo, la mayor parte de nuestro cuerpo es agua. Es importante saber que el agua es un líquido vital. Si no tomamos agua, morimos de sed. Podríamos estar en ayunas de comida, pero no podríamos estar muchos días sin agua. Entonces, el agua sirve para que nuestro organismo tenga la energía, tenga los nutrientes, seamos alimentados. El agua sirve interiormente y exteriormente también. Con eso nos lavamos, nos aseamos, nos bañamos, ¿verdad? Y el agua, mis hermanos, también representa al Espíritu Santo. El agua, mis hermanos, también espiritualmente representa la limpieza, la purificación. Por cierto, en Israel había un rito de la purificación de la gente que se contaminaba por tocar a un muerto, por tocar a una mujer que estaba menstruando, qué sé yo, había muchas formas de que se consideraran inmundos y tenían que pasar un proceso de purificación de agua y todo eso. Bueno.
Entonces, el agua tiene un significado, una connotación especial en la Biblia. Romanos 6, Romanos capítulo 6, versos del 4 al 5, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Roma, dice así la palabra del Señor, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Voy a repetir el pasaje Romanos 6, versos del 4 al 5, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida. Es decir, cuando un creyente, por el pastor, por el ministro, no por su líder, es sumergido dentro del agua, sea en una piscina, sea una tina grande, sea en el río, en el lago, no sé, no sea en un arroyo, en una fuente de agua, lo que sea. Cuando es sumergido completamente, está simbolizando que está siendo sepultado juntamente con nuestro Señor Jesús. Mire el simbolismo que tiene el bautismo. O sea, no es un formalismo, no es un tema religioso simplemente, no, es un sacramento, es algo sagrado, es algo especial. Es, podría decir exageradamente, como un pacto delante de Dios y delante de los hombres, ¿no? Que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la vida nueva. ¿Por qué? Cuando eres sumergido en el agua y luego sales del agua, mientras estás sumergido en el agua, ese instante, esa fracción de segundos, ese segundo, tú estás siendo sepultado simbólicamente con Cristo. Y cuando sales del agua, cuando te sacas del agua, es que tú estás resucitando a una nueva vida. Interesante, ¿verdad? Ya saben que en la Biblia vamos a encontrar muchos simbolismos, muchos símbolos, muchas figuras y sombras de lo que realmente va a pasar o iba a suceder, o espiritualmente se esté dando en ese mismo momento. El bautismo para el creyente es símbolo de su sepultura y resurrección con Cristo. Pero es más, cuando ese acto de bautismo va acompañado de fe verdadera, el bautismo es parte del rechazo al pecado, porque tenemos que reconocer que hay gente que se bautiza porque, bueno, todos los hacen, yo también lo hago. Bueno, todo el grupo, toda mi mancha de aquí ya se ha bautizado, yo falto yo, entonces yo también me bautizo. Pero cuando este paso de obediencia está acompañada de fe verdadera, el bautismo es parte ya del rechazo al pecado. Ahora, el bautismo produce una corriente continua de gracia divina hacia el creyente. Sí, absolutamente, absolutamente. Porque has hecho una confesión pública, dije, delante de Padre Dios y delante del diablo. En el cosmos ha sido grabado todo eso, tu paso de obediencia. Ahora, mis hermanos, el bautismo significa identificarse con Cristo en su muerte, sepultura y su resurrección, a fin de vivir en una unión con Él en su resurrección. Es lo que es. El bautismo significa identificarse con Cristo en su muerte y sepultura. Y luego, cuando eres sacado del agua, significa que tú has resucitado también con Cristo en una unión con Él, no para una vida nueva. En la época de Pablo, en la época del apóstol Pablo, la inmersión, o sea, sumergirse en agua, ¿no? Era la forma usual del bautismo. Los nuevos cristianos se sepultaban por completo en el agua, como lo hizo el Señor Jesucristo. Juan el Bautista bautizaba ahí en el río Jordán y los sumergía por completo. Entonces,
En esa época, de Pablo, era la inmersión, era la forma usual del bautismo. Los nuevos creyentes o cristianos se sepultaban por completo en el agua. Comprendían que esta forma de bautismo simbolizaba la muerte y la sepultura de la vieja manera de vivir. Es decir, tú morías a tu vieja vida, a tu vieja naturaleza de vivir. Estabas sepultándola allí. Todo lo viejo, todo lo pasado, todo lo que tú habías arrastrado durante toda tu vida, en el momento del bautismo tú estás sepultándola ahí, como que ya murió. Por eso es que cuando sales del agua, tú sales para una nueva vida, ¿correcto? Entonces, si pensamos que nuestra antigua vida pecaminosa está muerta y sepultada, como que le dice la palabra del Señor, si tú ya tienes ese, digamos, ese claro entendimiento de que tu vida antigua, tu vida pasada, tu vida pecaminosa está muerta y sepultada, tendremos un motivo poderoso para resistir al pecado. Podemos decidir conscientemente tratarla como si estuviera muerta. Las cosas que antes te afligían o te tentaban o simplemente te hacían caer, ya no tendrán valor en ti porque se supone que ya está muerto, que se murió, que cuando tú fuiste sepultado juntamente con ellos, ellos se murieron también. Y cuando tú naces, eres resucitado, como dice la Biblia, entonces esas cosas viejas pasaron y tú eres hecho una nueva criatura. Luego, mis hermanos, podemos continuar nuestra vida con Cristo después que pasa este evento simbólico, este evento especial de tener que pasar por las aguas del bautismo. Mire lo que dice Gálatas 3:27, el mismo apóstol Pablo, Gálatas 3:27, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es decir, dejas tu vieja vestidura de pecar, deja esos harapos llenos de mugre y eres revestido de la gloria de Dios con nuevas vestiduras. Es lo que dice Gálatas 3:27. Lo repito, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, una nueva vestimenta, una nueva vestidura. En la sociedad romana, mis hermanos, o en la cultura romana, ¿no? Y obviamente el tiempo de Jesús, el tiempo de Pablo, era el, digamos que el imperio romano el que tenía conquistado a Israel, ¿correcto? Entonces ellos ponían sus leyes, sus normas, sus principios, sus preceptos, ¿no? Sus tradiciones. Los imponían ahí y punto, ¿no? Entonces, en esa sociedad romana, un futuro joven, escuchen esto por favor, un futuro joven ponía a un lado, ¿no? A un lado la túnica de su niñez, la túnica que él ha usado, ¿no? Como niño. Entonces, esa túnica de su niñez se quitaba, la ponía por un lado y ahora sí se vestía con una nueva túnica. Esa nueva túnica representaba que ya pasó de su niñez, adolescencia, ahora pasó a la ciudadanía adulta con todos sus derechos y responsabilidades. Ya no era un niño, ya no era un adolescente, ahora era un hombre, ya un ciudadano adulto que tenía obviamente todos sus derechos y responsabilidades como tal. Evidentemente Pablo combinó esta concepción cultural con el concepto del bautismo. O sea, Pablo era inteligente, era un hombre muy preparado, era un sabio. Él fue instruido a los pies de Gamaliel, uno de los sabios de su tiempo. Era un hombre muy capacitado. Entonces, él asoció estas cosas. Entonces, él evidentemente, Pablo, combinó esta concepción cultural con el concepto del bautismo. Por hacerse cristiano y ser bautizados, los creyentes de Galacia, o sea, los Gálatas, estaban creciendo espiritualmente y estaban para asumir el privilegio y las responsabilidades de mayor madurez. Ahora el creyente, el cristiano de Galacia, que había sido bautizado, obviamente tenía más responsabilidades dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque había asumido ya como tal conscientemente
este paso importante de obediencia, esta confesión pública de que él había abrazado el cristianismo, de que había aceptado a Jesucristo y de que era un cristiano para el resto de su vida. Pablo dice que ellos habían puesto a un lado las vestimentas viejas de la ley y ahora estaban vistiendo el ropaje nuevo de la rectitud en Cristo. Es lo que dice Pablo en Gálatas, ¿no? En Gálatas 3:27. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. En dos palabras, lo que Pablo está diciendo es que cuando nosotros nos bautizamos en Cristo, tenemos otra vestidura. Delante de Dios espiritualmente estamos cubiertos por la vestidura de Cristo. Pues eso no es una doctrina nueva, eso no es una nueva enseñanza, es lo que el apóstol Pablo le escribió, ¿no?, en una de sus cartas a los Gálatas, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora la pregunta, amados hermanos, la pregunta es tan sincera, tan sencilla. Las personas que no han sido bautizados y quieren bautizarse, obviamente este es un programa que se difunde a todos los rincones de la Tierra, del planeta, y no estarán aquí en Lima, muchos, otros tal vez que sí, otros tal vez quieran venir para ese día, para esa fecha que se programe del bautismo y sería genial, nos agradaría. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la idea? O la pregunta en todo caso. ¿Usted está dispuesto a ser obediente? ¿Usted está dispuesto a confesar públicamente su fe, su cristiandad, ante el entorno, ante la familia, ante su sociedad, ante su comunidad, y decir, yo he aceptado a Jesucristo, yo voy a seguir a Jesucristo porque yo soy un cristiano? Si usted ha hecho esa decisión, allá en su iglesia, en su congregación, donde usted congrega, usted tiene que hablar con su pastor para que pueda ser bautizado. Y si usted puede venir a Lima, con gusto, será un honor aquí poder bautizarlos también. Voy a pedir el apoyo, la ayuda de Pastor Migdonio Coelho, que hoy nos acompaña en esta noche, de Pastor César Bracamonte, ¿no? Para ese día, para esa fecha especial. No tenemos definida la fecha, pero por alguna razón se ha venido posponiendo, por alguna razón, pero ya queremos hacerlo antes de que se nos acabe el verano acá en Lima. Y será una bendición para los hermanos que todavía no han dado ese paso de fe. Probablemente digan, pero hermano Max, a mí me bautizaron cuando yo fui chiquito, cuando yo fui chiquita. Hubo fiesta, piñata, y a mí ni me preguntaron, podrá decir, igual que la canción de Arjona, ¿no? Solo lo bautizaron. Ese bautismo no tiene validez bíblica. No tiene ninguna validez espiritual. Entonces, probablemente estemos mañana ampliando esta parte de la enseñanza, ¿no? Pero si queda usted con esa pregunta, ¿pero cómo la hago? Pero a mí ya me bautizaron cuando yo fui niño. Bueno, solamente hicieron un ritual que no tiene ninguna connotación espiritual. No, para nada. Lo que usted tiene que hacer es conscientemente, como lo hizo nuestro Señor Jesús. Él es nuestro guía, Él es nuestro ejemplo. Él se bautizó a los 30 años. Y no porque lo necesitaba, sino porque tenía que dejar un precedente. Tenía que dejar el camino hecho para nosotros. Entonces, mis hermanos, nosotros mañana en la noche tenemos que seguir avanzando con este tema y cualquier consulta que ustedes puedan tener, por favor, escriban a Caleb o a mi WhatsApp. Yo con gusto estaré respondiéndolos a cada uno de ustedes. Es un honor, es un privilegio, es una bendición compartir con ustedes y especialmente este tema que evidentemente ya estamos hablando de que estamos navegando ya en aguas profundas. No es solamente una atracción, una ilusión, un amor a primera vista.
porque ya tenemos 1200 noches compartiendo la palabra y muchos de ustedes ya están fácil 1000 noches acá con nosotros, ¿no? Muchos vienen siguiendo tal vez 800 noches, 700, qué sé yo. Y por el Zoom, por mejor dicho, por el YouTube también y por el Facebook. Entonces, mis hermanos, ya estamos navegando en aguas profundas cada vez, aprendemos juntos un poco más de la palabra de Dios, estamos siendo instruidos en la buena palabra y en la sana doctrina, y eso nos ayuda a crecer espiritualmente. Así que los comentarios los espero, por favor, en el chat. Amados hermanos, muchas gracias por su amable sintonía. Que el Señor los bendiga, que tengan una noche preciosa, una noche bendecida, una noche de paz y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Sí, hasta mientras, mis hermanos, si el Señor lo quiere, si el Señor lo permite, mañana en este mismo horario estaremos compartiendo una lección más sobre el tema de bautismo. Hasta mientras, bendiciones familia. Muy buenas noches. Gracias.